Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre los equipos de protección individual y sobre todo voy a hablarles de eso en aquellos sitios donde digamos que verdaderamente es importante que podamos llevarlo o podamos utilizarlo. Por ejemplo, con bastante frecuencia me encuentro con alumnos y bueno, con personas que trabajan en, digamos que uno de los sitios que yo siempre he tenido como que uno de los sitios de bastante importancia o peligrosidad, ¿no? Hay varios servicios que yo pondría que son los más peligrosos. Los que todos conocemos, como puede ser Metro, Metro Madrid, Metro Barcelona, Metro Bilbao, es el Metro, Metro Madrid, Metro Barcelona, Metro Bilbao. Luego también tenemos otros, bueno, los transportes en general, el tren, etcétera. Y luego otros, digamos, servicios que entran en la categoría de lo que podría ser peligroso bajo el punto de vista del vigilante de seguridad. Tendríamos los centros de menores, sobre todo los centros de menores de alta peligrosidad. Y también otro de los servicios que creo que es bastante peligroso trabajar son los centros hospitalarios, sobre todo los centros hospitalarios de régimen abierto, los régimen público, régimen abierto, donde ahí todo el mundo puede entrar pues como Pedro por su casa. En este listado también aquí yo pondría servicios como son los también peligrosos, como son los centros comerciales, sobre todo dependiendo también de la ubicación del sitio donde estén. Y bueno, así habría una larga lista de etcétera de sitios peligrosos, por supuesto, siempre dejando en otro ámbito de peligrosidad por aquello de su relevancia o importancia o porque necesitan una dedicación especial. Tenemos los eventos deportivos como los grandes partidos de fútbol de primera división o grandes partidos internacionales y por supuesto los espectáculos públicos, que es la madre de de todos los servicios peligrosos, ¿no? Porque volvemos a la misma característica, son servicios de régimen abierto y donde por lo tanto pues hay más la incidencia del nivel de peligrosidad, o sea, de que te puedan ocurrir situaciones conflictivas, pues bastante amplios, ¿no? Y precisamente ahora que estoy preparando un curso que es el de resolución de servicio, de resolución de conflictos, ¿no? En el servicio para el vigilante de seguridad, donde precisamente pues, hablamos de eso, de la cantidad de actuaciones que son peligrosas y hablamos de actuar con oportunidad y con proporcionalidad y congruencia, como son los tres principios básicos de actuación del vigilante de seguridad o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay muchos principios de actuación, pero los básicos serían esos, ¿no? La proporcionalidad, la oportunidad y la congruencia. Y sobre todo, pues para los vigilantes de seguridad, que sobre todo este personal de seguridad privada lo que hace es un servicio exclusivo de seguridad ciudadana. Entre la seguridad ciudadana es uno de los servicios donde más peligroso, donde más nivel de riesgo de que ocurra un suceso peligroso, donde se ponga en peligro no solo la vida del vigilante de seguridad, sino también la vida de aquellas personas que le rodean al vigilante de seguridad y también pues por peligrosidad pues para todas aquellas personas que de alguna manera u otra pues se vean también involucradas en lo que es ese conflicto o en la incidencia de ese conflicto que al final pues el vigilante de seguridad tiene que resolver solo. Por desgracia, la mayoría de los servicios de vigilancia de seguridad, el vigilante está solo. Y como decía un amigo mío, no solo de soledad, sino solo de solamente. O sea que solo está en muchísimas ocasiones él exclusivamente.
En algunos servicios, pues porque a lo mejor la empresa no le dote de los medios necesarios y los tienen aislados en una zona que puede ser peligrosa y sin medios de comunicación. Y por otro lado, pues porque tampoco el vigilante de seguridad lleva los medios adecuados de protección de su autoprotección personal, la autoprotección del propio vigilante de seguridad. Estamos hablando de chalecos antitrauma, anticorte, opcional. Estamos hablando de chalecos antibales, chalecos antibalas. Y estamos hablando pues también desde los guantes anticorte y podemos hablar desde incluso de la propia uniformidad, de las botas, que debería de llevar todo vigilante de seguridad que estuviese expuesto a una peligrosidad conflictiva, digamos, visto bajo el punto de vista de lo que es la seguridad ciudadana. ¿Y por qué digo que es peligroso? Pues porque el vigilante está solo, porque muchas veces le es difícil comunicar que está en una circunstancia peligrosa y pedir ayuda porque ya se ve envuelto en esa circunstancia peligrosa y entonces es más difícil todavía poder pedir ayuda. Y otras veces pues porque cuando se logra contactar con las fuerzas y cuerpos de seguridad pues tarda una eternidad en llegar al lugar del suceso, lo cual quiere decir que el vigilante de seguridad se sigue exponiendo a un largo periodo de peligro, 15 o 20 minutos que se hacen verdaderamente o interminables, o incluso en muchos casos, y sobre todo quien entiende mucho de esto son los vigilantes de seguridad que trabajan en centros comerciales, que llegan hasta esperar 2 horas a que llegue la policía una vez detenido el agresor, y debe ser puesto inmediatamente a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues ese inmediatamente, que es lo más pronto que puede llegar la policía. En algunos casos llegan a las 2 horas, lo que, claro, encima de la persona que está detenida, pues se altera más todavía porque ve que van pasando las horas y que allí no llega la policía, y lo que hace pues evidentemente pues también intentar pues reclamar sus derechos. Y el vigilante de seguridad o los vigilantes de seguridad pues se ven solos, desamparados y teniendo que estar esperando pues esas 2 horas hasta que aparezca la fuerza y cuerpos de seguridad. Y esto no es una cosa que yo me estoy inventando, sino son hechos que evidentemente ocurren y que los veo todos los días en las aulas y en clase, porque me lo comentan los propios vigilantes de seguridad. Vigilantes de seguridad que en otro orden de cosas pues tienen hasta muchos años de experiencia, más de 10, 15 o 20 años de experiencia, y por lo tanto saben perfectamente pues lo que puede tardar o lo que ha tardado la policía pues en llegar a atender pues una de esas llamadas. Y incluso pues teniendo que hasta no mentir, pero bueno, que sí que tener que hacer reiteradas llamadas al servicio de emergencia, al 112, pues para que la policía pues pueda llegar al lugar, bien sea la policía local o bien sea la Guardia Civil, si estamos hablando de una zona aislada, o si estamos hablando de las policías autonómicas. En cuanto a las zonas aisladas, pues mayor todavía, porque la Guardia Civil parece ser que tiene pocos medios, que inmediatamente no se puede llegar pues ipso facto a todos los sitios donde deberían de estar o donde hace falta, y pues las horas se hacen eternas y el vigilante de seguridad se expone a muchísimos peligros. Hace poco hemos oído en la prensa, ¿no?, en los medios de comunicación, como un vigilante de seguridad, en el caso de un robo de cobre de unos delincuentes, pues logra hacerse con uno de los delincuentes y reducirlo e inmovilizarlo, y los otros 2 delincuentes salen corriendo, cada uno después de salir corriendo coge un palo y vuelven de regreso y le están dando de palos al vigilante de seguridad hasta la llegada de la policía, donde aún todavía no sabemos si ese compañero está en el hospital, se ha muerto o qué es lo que le ha podido pasar. ¿Entienden? Ahora, cuando yo estoy hablando de solamente y no de soledad, me refiero a esto. O sea, al final, pues el vigilante de seguridad se tiene que ver solo durante pues esa media hora o esa hora, esos 45 minutos, esos 30 o esos 20 minutos, aunque sean 15 minutos, solo
con, con los delincuentes, esperando hasta que lleguen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso yo, cuando hablo de proporcionalidad, en la actuación, ese principio básico de actuación, el vigilante de seguridad, cuando hablo de proporcionalidad, hablo en ambos sentidos, no solo en el sentido en que el vigilante de seguridad deba de actuar proporcionalmente según la agresión que haya sufrido, sino me refiero también en ambos sentidos, no solo al vigilante de seguridad, sino me refiero a los delincuentes. Por ejemplo, como pongo en muchos casos, si resulta que ese vigilante de seguridad está en un polígono industrial o está en una nave industrial, está él solo, aislado, y por el circuito cerrado de televisión ve que aparca una furgoneta y se bajan 5 delincuentes y cada uno con un bate de béisbol en la mano, evidentemente el vigilante de seguridad no va a salir y le va a decir, alto muchacho, esto no puede ser, pórtense bien mis niños, que como se dice aquí, ¿no? Y en fin, no hagan esas cosas que son malas. Evidentemente, esa actuación no es proporcional. Tampoco es proporcional que un vigilante de seguridad desarmado y sin medio se vaya a enfrentar a 5 delincuentes perfectamente pertrechados y armados. Eso no es proporcionalidad. Proporcionalidad en este caso sería llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y decir que hay 5 individuos que intentan penetrar en la instalación y el vigilante de seguridad se encierre en su espacio, en su garita, y que llame a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso sería proporcional en este caso concreto, hipotético por supuesto, que estoy poniendo, puede haber que sí, muchas variaciones, ¿vale? Pero tiene que ser proporcional, la proporcionalidad es en ambos sentidos. Porque al vigilante de seguridad se le pide eso, que sea un vigilante de seguridad, se le pide prevención, pero lo que no se le pide a un vigilante de seguridad es que sea un suicida. Otra cosa es que esté viendo a un individuo una agresión o está viendo un delito flagrante en ese momento y entonces él deba de intervenir y de actuar. Y otra cosa es que venga una banda de delincuentes armados y que él salga a suicidarse o a exponerse cuando tampoco está sucediendo ningún hecho todavía, sino están los indicios suficientes de que va a suceder o que se va a producir una penetración en el local o se va a violentar una instalación, y la actuación correcta pues es llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso sería una actuación proporcional. Otra de las cosas que a mí me gustaría comentar es el tema de utilizar los medios adecuados de protección individual. Independientemente de que, bueno, todos conocemos perfectamente lo que dice el convenio colectivo, y para pedir los medios adecuados, para eso están los comités de empresa de cada empresa, para que las empresas proporcionen exactamente el equipo adecuado que deben tener los vigilantes de seguridad en su trabajo, en su puesto de trabajo y en las actuaciones. Así que no me voy a meter en eso, sino simplemente voy a comentar de que el vigilante de seguridad debe saber en cada momento la peligrosidad que tiene y los equipos adecuados que debe de ponerse o que debe de tener. Desde los guantes, como decía antes, de los guantes anticorte, los guantes adecuados, nivel 5, para poder que puedas mover las manos y que puedas tocar, para poder hacer los registros y las prevenciones necesarias para ver si esa persona porta objetos peligrosos, etcétera, etcétera, y no cortarse, no picarse con aguja, en fin, etcétera, etcétera. Independientemente de que también puedan llevar guantes de uso que usan los sanitarios, de vinilo o de trinilo, que bueno, eso es para evitar un contagio biológico o el que se pueda unir fluidos de la víctima o del delincuente y del vigilante de seguridad, y eso pueda contagiar pues enfermedades, hepatitis B, en fin, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces no basta solo con tener el guante de vinilo o de trinilo, sino también ponerse los guantes anticorte para no cortarse en ningún momento. Imagínense pues aquellos vigilantes de seguridad, por ejemplo, que son reclamados en urgencias en un hospital para hacer la contención mecánica pues, de un individuo
que está en un estado de enajenación mental muy grave. Si el vigilante tiene que intervenir, es conveniente de que, sobre todo en un hospital, de que hay jeringuillas, agujas, en fin, mucho material sanitario alrededor, en un momento determinado se puede picar, pinchar o cortar, y es necesario pues tener esos guantes anticortes pues también puestos, ¿no? Independientemente del chaleco antitrauma opcional o antibala, pues para evitar pinchazos y cortes de todo tipo que se le pueden dar al vigilante de seguridad en cualquiera de sus actuaciones o facetas. Eso me recuerda también que ahora mismo sabemos que los grandes sindicatos se han reunido también con las autoridades deportivas para hablar sobre los equipos de protección individual y de los medios que se deben de proveer a los vigilantes de seguridad en los espectáculos públicos. Y bueno, ya hemos visto lo que pasó, si no recuerdo mal, en Bilbao, ¿no? Con estos vigilantes de seguridad que fueron heridos por hinchas, si no recuerdo mal, creo que eran franceses, que incluso con los cinturones, se habían quitado los cinturones y con las hebillas de los cinturones intentaron cortar el cuello a los vigilantes de seguridad o agredirlos. Me parece muy bien, pues hay prendas, si hubiesen tenido mejor las bufandas anticortes o, en fin, hay cantidad de materiales, incluso hasta camisetas que te puede poner una persona debajo de lo que es el uniforme y que son prendas pues anticortes también y que se pueden proveer al personal de seguridad a utilizarlo y para evitar, en fin, pues accidentes graves que han ocurrido. Incluso recuerden que hay hace unos años ocurrió también, hay una vigilante de seguridad que está tullida de un pie porque en el campo de fútbol le cayó una bengala y le destrozó un pie. Quizás a lo mejor esas zapatillas de deporte que se les suelen dar a los vigilantes pues para que corran por el césped, a lo mejor resulta que no es adecuado y que deben llevar una bota que sea antideslizante, que sea ignífuga y aunque bueno no sea como una zapatilla ligera para correr, pero a lo mejor te evita el que te caiga una bengala en el pie y que te puedas quedar sin una pierna, como ya le ha pasado pues a esta persona, ¿no? a esta compañera. Y que sería pues lamentable que todo ese tipo de cosas sucedieran, ¿no? Y luego también pues riesgos específicos que pueden haber. Si trabajas en un hospital tienes que ser conocedor, por ejemplo, de los riesgos biológicos, lo hemos hablado antes, de infecciones que a través de heridas y de cortes que uno pueda coger por accidentes en el hospital, y también el riesgo de radiológico, por lo menos conocer las zonas del hospital donde se trabaja con radiología, conocer quién es el jefe encargado de todo el tema de rayos y de radiología en el hospital y seguir los consejos que son del hospital. Así como también tener pues, una preparación específica en la contención mecánica de enfermos mentales, estamos hablando del tema de psiquiatría o de personas agresivas que te puedan topar en cualquier momento en la hora mientras el desarrollo de tus funciones, ¿no? Porque se hacen cursos para las plantas de psiquiatría, se hacen cursos para el personal médico para saber cómo tienen que hacer una contención, y sin embargo los vigilantes de seguridad que están en urgencia y que en muchas ocasiones tienen que actuar o se les llama incluso también para que vayan a psiquiatría a actuar, y resulta que esta gente pues no entra dentro de ese programa de formación, cuando si son vigilantes de seguridad destinados en el hospital y que tienen que atender a personal enfermo descontrolado, y si el personal sanitario recibe una formación en cuanto a la contención de enfermos, ¿por qué no se entrena también, no se mete en esos programas de formación propios del hospital al personal de seguridad privada, pues para que tengan también una formación, claro, evidentemente por gente entendida, la misma gente que viene a enseñar al personal sanitario, pues que enseñe también al personal de seguridad privada? Igual que también pues no sé, en los centros de menores, tantas reuniones y tantas charlas que hay con los cuidadores y cómo deben de tratar a los menores que están en el centro, porque nos dan también una formación específica de
técnicas de cómo actuar en situaciones conflictivas, cómo contener a una persona que está enajenada o que está fuera de sí, y entrenar los equipos, entrenar a los vigilantes de seguridad, todo el equipo, y para saber cómo actuar adecuadamente sin hacer daño a la víctima, y al mismo tiempo que esté ese equipo entrenado y protegido para trabajar, y que no pasen como ha ocurrido en Gran Canaria o ha ocurrido en otros sitios, que resulta que en un motín, en una intervención, va un único vigilante de seguridad y encima sin medios y equipos de autoprotección, porque no se sabe quién mente inteligente pues, desechó que el vigilante de seguridad llevará unos equipos adecuados de protección. En resumen, lo que quiero decir con esto es que los vigilantes de seguridad están haciendo cada vez más funciones de seguridad ciudadana, que están solos, que no tienen los equipos adecuados, y quizás es el momento de que tanto sindicatos como las propias empresas de seguridad, incluso la policía y las fuerzas y cuerpos de seguridad, llega el momento ya de que, oye, esto hay que hablarlo, hay que reunirse con las personas responsables y necesarias, y a lo mejor hay que pensar en esta persona, hay que prepararla, instruirla, equiparla, protegerla, porque al final está haciendo un servicio de seguridad ciudadana para ayudar a todos. Al final a mí lo que me interesa es tener el personal de seguridad privada lo mejor formado y mejor capacitado, porque al final, un día en que yo me encuentre en peligro, el personal, estos profesionales de la seguridad privada, me tengan que sacar a mí de alguna situación peligrosa. Así que ya es el momento de que nos tomemos en serio la profesión. Y cuando digo en serio, nos tomemos en serio, estoy hablando de todos los actores necesarios. El gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas de seguridad, clientes y el propio personal de seguridad, asociaciones profesionales. Y es el momento de hablar cómo solucionar todos estos problemas para dar una mayor garantía y seguridad, al fin y al cabo, a la población, porque al final el primer beneficiario de que el personal de seguridad privada esté entrenado y que sepa lo que tiene que hacer es el propio ciudadano. Y estamos hablando de ayudar a la ciudadanía. Y es triste ver todos los días en la prensa, en los medios de comunicación, pues la cantidad de vigilantes de seguridad que hay heridos, golpeados, que sufren lesiones constantemente en hospitales, porque yo lo estoy viviendo todos los días en clase, y conozco muchos vigilantes de seguridad de baja en centros de menores, vigilantes de seguridad que cogen bajas, que trabajan en centros sanitarios, vigilantes de seguridad de bajas en eventos deportivos, vigilantes de seguridad que cogen bajas en espectáculos públicos, etcétera, etcétera, simplemente por no tomarse todos los actores, vuelvo a decir, desde gobierno, instituciones, empresas, sindicatos y asociaciones, de tomarnos en serio ya la profesión del personal de seguridad privada. Y para terminar, pues simplemente decir que yo recuerdo cuando yo era pequeño y metía la pata o hacía alguna cosa mala, mi padre me decía que tenía cosas de cabo bombero. Y ¿saben por qué decía que tenía cosas de cabo bombero? Porque en aquella época, cuando yo era niño, se consideraba que el bombero era una persona tan inútil y tan analfabeta o poco preparada que para lo único que servía era para coger un cubo de agua y apagar el fuego. Hoy en día son unos grandes profesionales todos los servicios de bomberos a nivel del país, y prácticamente está a un nivel muy alto la profesión de bombero, y así son casi considerados como unos libertadores, en fin, como Superman, unos grandes profesionales. Eso es lo que tenemos que conseguir con la seguridad privada, y para eso necesitamos la ayuda también, creo, de los medios de comunicación, sobre todo de la prensa, que últimamente parece que tiene algo en contra de lo que es la seguridad privada, sin darse cuenta que al final lo que están haciendo es que ayudando a empeorar la calidad también de los servicios de seguridad, o concienciar a la gente de que la seguridad privada es torpe, bronca, bruta, analfabeta y que no sabe hacer las cosas que debiera hacer, y hacerlas perfectamente.
Y así que por eso digamos que le pido de aquí a todos los actores, incluido también a los medios de comunicación, de que es hora de luchar por la seguridad privada, ya que estamos haciendo servicio al ciudadano, pues hacerlo con todas las garantías y con toda la profesionalidad, y para eso se requieren medios técnicos, formación adecuada, con horas de formación adecuada y subvencionada y pagada, porque la formación vale dinero. No se le puede exigir al vigilante de seguridad que pague esa formación, una formación que va a redundar al servicio de la ciudadanía, debe ser pagada por el Estado para dar la formación que realmente se necesita, y no una charla de unas horas de duración sentado detrás de una mesa, que no son nada prácticas. Y bueno, ya saben dónde encontrarme, aulandoprofesor.es, en los vídeos, en el podcast, también, ¿vale? En iVoox, en todos los lectores de podcast de audio, aquí en el canal de YouTube, en la página web y en las redes sociales, pues compartan y comenten. Y yo pondría una tarea, es la de reflexionar sobre esto que estoy hablando ahora, y que cada uno pues diera su comentario referente a lo que estoy comentando. Así que pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.